Un minuto. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, mis amigos de esta plataforma. En este momento tenemos como invitado especial a mi amigo, el filósofo Fernando Castro Flores, un filósofo español, docente de la Universidad Autónoma de Madrid y también ha ejercido y ejerce la docencia en temas filosóficos y sobre la filosofía del arte en el Instituto de Cultura Contemporánea Ortega y Gasset y en el Museo Reina Sofía, del cual también es miembro del patronato. Dentro de sus obras de Fernando Castro Flores tenemos Picasso, El Rey de los Burdeles, Estética de la Crueldad, una de sus últimas obras, según entiendo. Sí, sí. Y Una Verdad Pública y también Escaramuzas, dentro de otras muchas más obras que nuestro invitado ha escrito en tanto obras como ensayos también. Bien, mi amigo Fernando Castro, ¿qué tal? Fenomenal, encantado de estar contigo. Un gusto poder participar de tu canal en el que, como me has comentado, estás tomando esta heroica tarea de difundir el pensamiento español a través de tus entrevistas, de tus comentarios. Y sobre todo siempre para mí es fundamental mantener el vínculo con la cultura latinoamericana, en tu caso tu procedencia salvadoreña, es decir, por la Sí, cultura hermana, y conseguir a través de estos sistemas que son un tanto extraños, ¿no? La red, sin embargo, sí. tratar de transmitir un poquito de cordialidad y de espíritu crítico. Por tanto, encantado de estar contigo hoy y poder hablar de lo que te apetezca. Pues bien, fíjate que hay una cuestión que a mí me llamó la atención dentro de todo lo que es la gama de materiales filosóficos que tú compartes y que invito a los amigos que te busquen en tu canal y en todas tus redes, es con respecto a algo así como la actualidad del manifiesto comunista que estabas explicando en el pensamiento de un autor que tú nos explicarás. Bueno, sí, se trata, yo tengo en el canal de YouTube que me abrí hace 2 años con una tarea verdaderamente divulgativa o con una voluntad divulgativa como complemento a la docencia universitaria que yo hago tanto en España como en otros países. Me parecía importante suministrar a quien le interesara sin ningún afán de generar ningún beneficio económico, dado que yo no he querido monetizar mi canal de YouTube, es decir, no he querido explícitamente que no generara ningún beneficio económico, sino que fuera totalmente algo que estuviera marcado por lo gratuito, difundir textos de pensamiento filosófico, cultural, económico, politológico, discursividades críticas contemporáneas que permitieran a la gente que le interesan estas cuestiones, que no es que sea el total de la sociedad, saber qué se está publicando en el mundo y también qué se está traduciendo al español. Y me preocupaba que muchas veces a los alumnos, a los investigadores, un profesor como tú que me has hecho saber que te has formado, ¿no?, en distintos ámbitos, también aquí en España, que has hecho aquí cursos de especialización en hermenéutica jurídica, que has estado haciendo una formación postgraduada de expandir estudios, habrás tenido muchas de la experiencia de un profesor que llega, da una bibliografía y no explica de qué tratan los libros. Entonces el estudiante tiene que arrojarse sobre esa bibliografía sin saber si son libros muy densos, muy flojos, muy articulados o ya de nivel absolutamente críptico. Y entonces decidí hacer esas sesiones que llamo libros comentados o juego en el arte, donde voy exponiendo novedades del campo de la teoría crítica. Y uno de los autores que yo más comento, porque se traduce mucho al español y porque es muy prolífico, es el filósofo esloveno Slavoj Žižek, que se pronuncia Žižek, ¿no? Slavoj Žižek. Entonces, es un autor traducido a muchísimas lenguas, muy presente también en la discusión en ámbitos como sería el pensamiento en Estados Unidos. Ha tenido debates muy mediáticos, por ejemplo, con Jordan Peterson. De hecho, con Jordan Peterson tuvo un debate en el que también hablaban sobre el manifiesto comunista. Y se trata de un esloveno
formado en la época de Tito, es decir, en la Yugoslavia de Tito, que bueno, luego vivió la guerra de los Balcanes, que aproximó el pensamiento marxista al pensamiento heideggeriano y también a Lacan, al psicoanálisis, y ha estado revisando pues la teoría del idealismo filosófico aplicado al presente, pero también al cine, sobre el que ha escrito páginas muy brillantes. Y hay un librito muy pequeño que se llama La vigencia del manifiesto comunista, en el que él revisa el manifiesto comunista de Marx y Engels y Ujú. sin el afán de proponer un retorno al comunismo histórico, porque yo creo que está claro que la experiencia del comunismo, como experiencia del comunismo concreto de la Unión Soviética o del comunismo o de las variantes del comunismo, ya fuera en el maoísmo o en el castrismo cubano, no son precisamente algo a lo que nos gustara regresar, entre otras cosas porque estoy convencido que yo mismo en un régimen soviético a la manera leninista, stalinista o en el régimen maoísta, pues sería mandado al gulag, ¿no? Es decir, no creo que tuviera mucha posibilidad para sobrevivir un pensamiento crítico en esos ámbitos. Pero sí creo que hay algo que es lo que habitualmente es necesario subrayar, es que se puede volver a Marx y se puede volver a Marx y a Engels y se puede volver a pensar el comunismo no para proponer un pensamiento, una práctica política estalinista o leninista, ni siquiera prosoviética, ni pro-china, sino en realidad para pensar lo que propone Zizek, que es lo común, es decir, para pensar el espacio de lo común. Es decir, un comunismo reformulado, porque está claro que, y eso ahora la pandemia lo está acentuando, que o pensamos en la comunidad, o pensamos en lo común, o pensamos en una búsqueda del final de la desigualdad y de la injusticia social, o realmente no tenemos salida. El último libro de Zizek, que lo ha escrito muy precipitadamente, es lógico, se llama Pandemia, sobre la Sí, COVID-19, es un libro en el que él dice que estamos en un momento en el que hay posibilidades para el comunismo, no refiriéndose al estalinismo, insisto, sino sí, para pensarlo común, porque está claro, bueno, y tú estás hablándome desde Estados Unidos, que si solamente confiamos en el neoliberalismo o en la actitud gerencial o en la gobernanza ultraconservadora que no cree que haya nada común, sino que únicamente lo deja todo al albur del individuo y de la privatización, pues vamos al desastre. Es decir, lo que vamos al desastre es que hoy en día parece que hubiera una situación que es solamente hemos actuado pensando en lo común, afectados por una pandemia global. Es decir, se están tomando decisiones de a la gente hay que protegerla, hay que ofrecer tratamientos médicos, hay que estudiar las vacunas, pero uno se pregunta, ¿qué es lo que sí se pregunta? ¿Qué está pasando con la desigualdad? ¿Qué está pasando con la injusticia social? ¿Qué está pasando también con los problemas de la persecución policial racial? ¿Qué está pasando con el maltrato, con el feminicidio, con el austericidio? Es decir, y él toma, yo creo que muy bien, algunas frases muy conocidas del manifiesto del Partido Comunista, por ejemplo, cuando dicen Marx y Engels, todo lo que es sólido se disuelve en el aire, para plantear que efectivamente todas las certezas que teníamos económicas, todas las certezas que teníamos politológicas, sociales, filosóficas, en el siglo XX, y qué decir ya en el espacio tradicional o en el espacio clásico, se han disuelto absolutamente. Pero es que creo que también todas las certezas que teníamos en enero del 2020 han caído por tierra. Es decir, que o sí, reformulamos la sociedad y tratamos, tú que eres jurista, de plantear un mundo más justo, en el que habrá que debatir, sobre todo porque yo estoy convencido de una cosa, de la misma forma que la democracia y el concepto de la democracia no es solo la democracia existente, porque si nosotros juzgáramos la democracia, el concepto y la posibilidad de la democracia por la democracia existente, seríamos antidemócratas, porque diríamos, sí, esta democracia no es la que queremos. El comunismo no se puede evaluar por el comunismo que se desplegó. Hay que tener sí, claro qué forma el comunismo se desplegó, que fue en muchos casos aberrante o que tuvo carácter aberrante, pero y también hasta criminal y genocida, pero yo creo que hay una cosa cierta y es que hay una búsqueda de la emancipación y hay una búsqueda de la transformación de las condiciones de trabajo y reproducción del capital y hay una búsqueda de ofrecer posibilidades, necesidades y sustento a todos, que no es el objetivo del capitalismo. Es decir, en este sentido, mi posición es paradójica, porque no dejo de ser un funcionario público, como bien has dicho, soy un profesor universitario, soy miembro de instituciones públicas como el Museo Nacional, soy alguien que defiende lo público, es decir, que he decidido toda mi vida dar clase en la universidad pública y nunca en la privada, porque sí, procedo de una condición económica que no es la de ser un aristócrata, sino de surgir de un ámbito en el que mi familia ha tenido que esforzarse mucho para que yo pueda estudiar. Por tanto, soy un defensor de
de un espacio público común, y hoy en día defender lo público y lo común es en cierta medida ser comunista, aunque sea entre comillas, es decir, porque defendemos la necesidad de un final de la desigualdad y sobre todo a lo mejor tendríamos que definirnos como comunistas ilustrados en el sentido de volver a la tradición ilustrada, es decir, de volver a una tradición que intenta atacar las supersticiones, que intenta cuestionar las ideologías dominantes, porque muchas ideologías dominantes hoy son las ideologías, por ejemplo, de Fukuyama, del fin de la historia, cuando nos vendió que vivíamos en la globalización, pero Sí, nos hemos dado cuenta que la globalización era en realidad el capitalismo financiero, era en realidad los apalancamientos de los derivados tóxicos, era en realidad la corrupción de la justicia, era en realidad la segregación racial reinventada. Fíjate, cuando pensamos en la situación hoy en los países, es decir, ¿cómo es posible todavía que haya este tipo de comportamientos de tal extremismo y violencia policial contra poblaciones racializadas como se está viendo en los Estados Unidos? O sí, estas actitudes y sobre todo después de Obama y de la dificultad y de casi qué quedó de Obama, o sea, qué quedó de o sea, de repente la novedad de un presidente finalmente afroamericano. Pues mucho presidente afroamericano, pero lo que no se vio es que la sociedad cambiara, ¿no? Es decir, lo que no hemos visto es que haya desaparecido el racismo y esta especie de oscilación casi bipolar de que el sucesor de Obama fuera Trump, es decir, y que después de Obama apareciera alguien de tendencias supremacistas y de tendencias claramente que para él parece que existiera solamente una sociedad que fuera la sociedad de los que tienen posibilidades para ser emprendedores, porque por supuesto la ideología del emprendedor es una ideología biopolíticamente neoliberal, es decir, que está sí, marcada por un diseño. Por tanto, a mí, yo cuando defendía la necesidad de volver al manifiesto comunista, que hay libros como son El origen de las especies de Darwin, ¿no? sí, O en el caso del derecho, el espíritu de las leyes de Montesquieu, que no viene sí. mal que se lo lea a alguien, es decir, que alguien que tenga una necesidad de penetrar un poco más en la cultura, pues creo, por ejemplo, como igual que tú que estudiases también en una institución con título Bartolomé de las Casas, ¿no? En la Carlos Sí, III me contabas. Bueno, a lo sí, mejor leer la crónica de Indias de Bartolomé de las Casas sería una lectura muy buena para mucha gente, casi en las escuelas, ¿no? Decirle, vamos a leer a Bartolomé de las Casas para ver también cuáles fueron los debates sobre el derecho, ¿no? Y sobre el derecho en la sí, conquista como temas importantes. Por tanto, yo creo que una persona, lo tengo que decir así, hoy, en el siglo XXI, leyendo el Manifiesto Comunista, tal vez está leyendo un texto básico de la historia de la política que marcó el siglo XIX y el siglo XX, que marcó la revolución, que marcó también los dilemas del pensamiento y de la práctica comunista, pero que sobre todo nos recordaba que un espectro recorre, decían, si el manifiesto, ¿no? Un espectro recorre Europa, es el espectro del comunismo. Hoy en día, el espectro que recorre el mundo es la COVID, ¿no? Es la pandemia. Pero yo creo que hay que pensar que el espectro que recorre el mundo no es solo la pandemia vírica del COVID. El espectro es que o pensamos que nuestro planeta está enfermo y que nuestra sociedad está mal enfocada y buscamos una forma de vivir juntos que sea más justa, equitativa y que no segregue por cuestiones de raza, por cuestiones de sexo, por cuestiones de creencias religiosas, y que es más tolerante y que profundiza, aunque parezca una paradoja, en una democracia que piensa en lo común, en este sentido comunista, o lo sí. único que tendremos será un régimen de sálvese quien pueda, un régimen totalitario, un absoluto estado de excepción, es decir, un estado de excepción en el sentido de Carl Smith. Yo le doy Sí. muchas vueltas a las teorías de Smith sobre el estado de excepción y sobre el Claro. decisionismo de Carl Smith y pienso que hoy en día leerse a Karl Marx es tan importante como leerse a Carl Smith. Fíjate que Carl Smith La, la mejor teoría de la Constitución hasta hoy insuperable, consideran muchos, es la de Carl Smith. Continúa. totalmente. Bueno, sobre todo no es que sea insuperable. Carl Smith es un teórico del derecho, como sabes, como Kelsen, ¿no? Fundamental, en el sentido de que Hans Kelsen, Carl Smith, son de esos teóricos, o la teoría de la justicia de Rawls, ¿no? De John Rawls, Theories of Justice, son de esos teóricos a los que hay que volver a ellos fundamentales, y en el caso de Carl Smith, en la medida en que él es el teórico del derecho, el teórico de la constitución, del decisionismo jurídico, que crea también la reflexión sobre el estado de excepción, y que se Sí, convierte en el jurista del Tercer Reich, del régimen nacional socialista, que además, como tú sabes, vuelve sobre la Escuela Jurídica de Salamanca, es decir, que se sí, apoya en la Escuela Jurídica de Salamanca,
pues es alguien fundamental, también va a influir mucho en la teoría del derecho, en el modo de la práctica del derecho del tardofranquismo, del final de la dictadura franquista. También va a penetrar mucho la teoría del derecho de Carl Smith en España a través de los franquistas de la época de Fraga, etcétera, etcétera. Y hoy en día Carl Smith está muy releído, o sea, muy recuperado, por ejemplo, por el filósofo italiano Giorgio Agamben, por el propio Slavoj Žižek que acabo de mencionar, por Ernesto Laclau, por Chantal Mouffe. Hoy en día es muy curioso porque hay lectores de Carl Smith de izquierda, incluso lectores de extrema izquierda de Carl Smith. Hoy se lee más a Carl Smith desde el populismo izquierdista que desde la derecha antigua. Es decir, hoy está más sobre todo porque la capacidad que tuvo es para pensar la Constitución y la teoría de la Constitución en un tiempo crítico como fueron los años 30, los años 20 y 30 alemanes, ¿no? En los años de la República de Weimar y en el ascenso del nacionalsocialismo. Efectivamente, muy de acuerdo. Y con respecto a lo que es la actualidad de Karl Marx, unas cuantas pinceladas en sí, ¿qué nos podrías decir? Yo creo que Karl Marx y la teoría marxista sigue estando actual en muchos planos. Por un lado, me parece que todo lo que es la reflexión, por ejemplo, que se hace en el libro primero, capítulo primero del Capital, sobre el fetichismo de la mercancía, que ahí tiene esa sección, ¿no? Sobre el fetichismo de la mercancía, sigue siendo crucial, ¿no? Nosotros vivimos todavía hoy sometidos al fetichismo de la mercancía. Él dice allí que el fetichismo de la mercancía es el modo en el que la mercancía oculta las relaciones de dominación, la forma en la que naturaliza lo que en realidad es una construcción social y cómo se sustraen los beneficios de la fuerza de trabajo por medio de las plusvalías. Eso sigue siendo todavía hoy legible. En una clave postmarxista, pero también marxista, que sería la de, por ejemplo, Guy Debord en La sociedad del espectáculo, cuando dice que la mercancía marxista hoy es el espectáculo, es decir, el espectáculo es la forma de la mercancía contemporánea. También creo que, por ejemplo, Marx tiene una actualidad, sobre todo en el capítulo de los Grundrisse, sobre lo que llama el General Intellect, intelecto colectivo. Allí propone una lectura de lo que él llama vamos a decir así, una inteligencia, una clase intelectual que no trabajará solamente en un sistema industrial fabril, por simplificarlo, sino en flujos de información. Bueno, esa idea del General Intellect, del intelecto colectivo, la retomó, por ejemplo, Tony Negri y Michael Hart en un libro que se llama Commonwealth. Y el General Intellect fue muy importante porque hubo una utopía en la que vivimos todavía, que luego se ha vuelto distópica, que fue el ciberespacio, y en algún momento se vino a considerar que viviríamos en la época del General Intellect que definió Karl Marx en los Grundrisse, como sobre todo dándole a la red social, a las redes computacionales y al trabajo inmaterial, dándole una vigencia revolucionaria, es decir, que sería emancipador. Y ese trabajador postfordista, es decir, el trabajador postfordista, que es el trabajador computacional, tú y yo estamos ahora dialogando, pero también estamos generando contenidos, estamos generando datos, ¿no? Y estamos ofreciendo información y estamos ofreciendo pensamiento crítico, por sintético que sea. Nosotros seríamos dos trabajadores ahora mismo, tú y yo, del General Intellect, ¿no? Del intelecto colectivo. Nosotros podríamos pensarnos a nosotros mismos como sujetos marxistas, revolucionarios, en el sentido que él lo describe en los Grundrisse, pero en realidad somos colaboradores de la máquina computacional. En ese sentido, la utopía del General Intellect también colapsó. Yo creo que también, por ejemplo, la teoría del imperialismo, la teoría del modo asiático de producción de Marx, está francamente vigente. Un tema también vigente que me parece fundamental es el de la relación entre teoría y praxis. Yo hace muy poco, en un vídeo de YouTube, que lo hice a final de agosto, uno de los últimos que hice en agosto, volví sobre un texto, sobre un diálogo, una conversación como la que estamos teniendo tú y yo a otro nivel, que tuvieron Max Horkheimer y Theodor Adorno, porque quisieron reescribir el manifiesto comunista. Ellos se plantearon ya a partir de los 50, ¿por qué no volver a escribir el manifiesto comunista en las condiciones de la Europa de después de la Segunda Guerra Mundial? Y todo el debate que tienen, que está publicado en la New Left Review, está también traducido al español, es sobre la dificultad de unir teoría y praxis, teoría y práctica. Es decir, ¿cómo pasar de la teoría a praxis? La tesis sobre Feuerbach de Marx, más conocida, dice: la filosofía hasta ahora ha tratado de interpretar el mundo, lo que tiene que hacer es cambiarlo. Bueno, ¿en qué medida tenemos una overdosis, una sobredosis de teoría y una incapacidad para que la teoría aterrice en la práctica, que es un tema crucial?
Es un sí, tema marxista que sería cómo hacer una teoría que enlaza con la práctica y una práctica que es inmanentemente teórica. Por otro lado, otro tema que creo que está presente en el marxismo como forma de análisis, como metodología, es decir, como metodología de materialismo histórico, como análisis histórico, como análisis de las condiciones de desarrollo cultural y superestructural a partir de la economía o en relación con la economía, me parece que eso sigue siendo fundamental. Es decir, yo, que mi formación es filosófica, tuve posteriormente que irme adentrando en el análisis económico por mi cuenta o estudiar cuestiones económicas por mi cuenta sin tener formación específica, porque me fui dando cuenta que muchas veces hablas desde el punto de vista de la filosofía y te falta la historia material, te falta la perspectiva sociológica y te falta el análisis económico. Entonces puedes estar sí, haciendo la teoría más impresionante que te puedas imaginar, pero como no tengas analizado cuáles son los factores económicos de tu tiempo, pues estás realmente equivocado. Hay cosas, evidentemente muchísimas, pero muchísimas de Marx que están obsoletas, sobre todo porque las condiciones de producción y reproducción del capital y la economía y la condición de la economía ha cambiado y por tanto hay muchos marxistas, yo lo digo claramente, yo me formé con muchos profesores marxistas que estaban anacrónicos, que eran anacrónicos, porque hablaban en función de unos textos de Marx que habían caducado, pero habían caducado porque Marx hablaba también teniendo en mente la clase obrera en Inglaterra y la situación de la clase obrera fabril en Liverpool y el comienzo de las sí, trade unions, de los sindicatos en ese momento. Claro, hay un tema que ha cambiado enormemente, que es qué papel tienen los sindicatos en las transformaciones contemporáneas. Entonces, claro, hoy creo que nadie tiene una confianza en el sindicalismo como vector emancipatorio. ¿Qué pensar en Estados Unidos, ¿no? Donde los sindicatos han estado manipulados por la mafia a lo largo de la historia de los Estados Unidos? Es decir, que no podríamos nosotros, la película El Irlandés que hemos visto, ¿verdad?, de Scorsese, pues es sobre uno de los temas de la película es que Al Pacino interpreta al famoso líder del sindicato de camioneros norteamericano y como vemos es un mafioso. Entonces, por tanto, la confianza marxista en el papel del sindicalismo en defensa de la clase obrera, eso ya a nivel mundial no, porque la mayor parte de los sindicatos, incluso los pretendidamente izquierdistas, son espacios de apalancamiento de gente que defiende intereses muy específicos y muchas veces sin ninguna decisión en favor del trabajador. El propio concepto, la propia noción de proletariado de Marx, claro que tiene un enorme cambio, porque ¿qué es hoy el proletariado en el mundo? ¿No? En el sentido de el proletariado como clase revolucionaria, vimos que no lo era tanto. Tanto es así, la propia teoría marxista tuvo una falsación durísima, porque el proletariado alemán de los años 30 se nazificó, es decir, el proletariado alemán no apoyó a las políticas comunistas necesariamente, sino que apoyó también el ascenso del nacionalsocialismo. Pero también es que hay un tema en Marx que se llama la fuerza de reserva de trabajo, que es más importante a veces que el proletariado, los que no trabajan. Es decir, y hoy en día sí, en nuestra sociedad el asunto básico es que ya no es una cuestión del de proletariado y la burguesía o la clase dominante, ¿no? Porque el tema yo creo que más importante, le he dedicado otro vídeo en YouTube, es qué queda de la lucha de clases. Nosotros, por ejemplo, hoy, que este sábado del mes de septiembre estemos hablando, digamos, lucha de clases, pues mucha gente que nos esté escuchando dirá, vaya desfase total, ¿no? Como diciendo, ¿de qué habla este caballero? La lucha de clases, esto es un tema olvidado. Hoy en día, en la lucha de clases es una noción que habría que repensarla, porque hoy en día las luchas políticas ya no son luchas de clases, son luchas interclasistas, en el sentido de que, por ejemplo, las luchas feministas, por ejemplo, la temática de un violador en mi camino que surgió desde Chile, que atravesaron el mundo, las luchas feministas son de luchas de clase y qué condición económica tienen luchas de clases, ¿no? Entonces, en el fondo, el marxismo, la riqueza de Marx y el marxismo es que el marxismo es una corriente teórica, filosófica, cultural, de metodologías y de análisis muy, muy variada, en la que yo me inserto, no me inserto, yo soy un pequeño enano o una micra de polvo imperceptible en la larga corriente de lo que se llama marxismo cultural, de lo que Perry Anderson llamó marxismo cultural. Es decir, yo no soy un materialista histórico que aplica el diamat, el materialismo dialéctico marxista de manera férrea, no me interesa. No soy un ideólogo leninista o marxista a la manera soviética para nada, ni un comisario político no lo he sido en mi vida. No soy un pesimista político a la manera de Adorno con respecto al proletariado y las transformaciones sociales, pero sí pertenezco al marxismo cultural, dado que mi
lectura habitual ha sido los textos de Gramsci, que han vuelto a ser muy leídos, la noción de hegemonía que reformula Gramsci, que Adorno y la Escuela de Frankfurt han sido el material que yo he trabajado, que el nuevo marxismo, la New Left, la revista La Nueva Izquierda británica han sido también un caldo de cultivo, que los cultural studies británicos y los multicultural studies anglosajones son el campo que yo me he desplegado. Yo tengo esa condición Walter de Benjamin. Walter Benjamin, yo tengo una condición, digamos, de, parecerá raro, marxista deconstructivo, en el sentido del Derrida, de ese Jacques Derrida, que me leyó el papel del marxismo, y es una posición, pues seguramente, no seguramente, a los marxistas ortodoxos. Mira, justamente en la mesa tengo el libro de Derrida, Espectros de Marx, que es el libro que publico, que se subtitula El estado de la deuda, del trabajo y de la nueva internacional. Hoy no hay una internacional socialista, es decir, la sola idea de la internacional suena rara, no hay una internacional socialista, es decir, habría que reinventar una solidaridad interantagónica, la llamaría yo interantagónica, de antagonismos diferentes, para pensar cómo cambiar lo corrupto del capitalismo en beneficio de lo común. Y yo creo que hoy en día ser marxista es muy intempestivo, porque además en muchos lugares, bueno, en Estados Unidos declararse marxista no es fácil, no ha sido nunca fácil. Sobre todo porque, salvo si eras académico, porque como sabes, las universidades, hay un marxismo académico en los Estados Unidos, marxismo universitario, de profesores marxistas atrincherados en la universidad. Pero el marxismo como debate colectivo da mucho miedo por todo lo que ha sido la historia de la caza de brujas en Estados Unidos. Ha habido una persecución constante al fantasma comunista. Por tanto, incluso cuando se piensa en izquierdistas, pues Bernie Sanders es como el fin del mundo, ¿no? Para algunos, ¿no? Como diciendo, es un comunista, es un izquierdista, pero a veces no son marxistas en ningún sentido. Tiene una posición ahí socialista, ¿no? Con un pequeño ribete hacia la izquierda, pero en lo que sería el marxismo americano es un espacio oscuro, mucho menos transitado que en otros lugares. Por ejemplo, en Alemania hay lo que se llama la Neue Lektur, la nueva lectura marxista, de un marxismo actualizado, muy bien elaborado críticamente. En España hay un marxismo, digamos, muy heredero de los debates del final del franquismo. En América Latina el marxismo está muy atravesado también por el populismo, todo ese marxismo que surgió, que es muy discutible también, a raíz del bolivarismo, ¿no? De todo ese bolivarismo chavista, de Evo Morales, de Lula da Silva. Es decir, hubo un momento que ya lo vemos como un pasado ya remoto, pero acuérdate el papel que tuvo el marxismo también en América Latina. Y tú que eres de El Salvador sabes también el papel que tuvo el senderismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Nicaragua, los años de las luchas centroamericanas y también de las guerrillas, y también de una lucha que no era de clases, sino que, como sabes, todas las luchas políticas pretendidamente marxistas encubrieron en realidad situaciones de criminalidad, de criminalidad pura y dura. Entonces yo creo que hoy, como muchas veces no nos damos cuenta de que el Estado que tenemos es un Estado de casi hobbesiano, ¿no? Como lo que describía Hobbes en el Leviatán, ¿no? De la lucha todos contra todos. Yo cuando he estado, por ejemplo, cuando fui a tu país, a Salvador, o cuando fui a Nicaragua, Guatemala, y recuerdo la presencia tremenda para un europeo de las maras, ¿no? Y del papel, y de la presencia de las maras, y también el analizar de dónde surge el fenómeno de las maras, ¿no? Y de ese anclarse en clanes que inician una actividad delictiva, pero también porque no hay ningún espacio en el que vivir, es decir, solamente el espacio de la violencia. Pues yo creo que en un mundo que entiende que no podemos seguir creyendo que el hombre es un lobo para el hombre, o creemos en la justicia, o creemos en la igualdad social, o creemos en el final de la exclusión, y esos son postulados, tengo que decirlo, históricamente ilustrados, históricamente marxistas, que se encuentran en Marx, en Engels, que se encuentran en Trotsky, que creo que tenemos que ser capaces, igual que yo y todos, somos capaces de leer a Heidegger sin ver a Heidegger, por ejemplo, y leer a Heidegger, para ir a Heidegger, para entenderlo como algo que no tiene por qué ser nazi, sino que, o sea, tenemos que aprender a leer autores que, aunque no estemos de acuerdo con todas las consecuencias de su pensamiento, nos pueden aportar cosas para el presente. Yo creo que todavía Marx está muy vigente. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en tu punto de vista, en tu exégesis y hermenéutica de estos puntos, en todo esto que has explicado, y me estás haciendo recordar
una exposición que yo la tengo grabada de el profesor Fernández Liria, Así. que es marxista, y yo retomo eso y creo que coincidimos en que él dice que uno de los errores de algo así de la tradición marxista contemporánea es de que se ha despreciado el pensamiento de la ilustración a los grandes pensadores de Diderot, Montesquieu, Voltaire, Kant, todos estos, entonces, que pueden aportarnos muchísimo y eliminamos conceptos como de ciudadanía y nos quedamos con el concepto, dice Fernández Liria, con el de camarada. Eliminamos a Rousseau, a Kant, a todos estos, a Diderot y nos quedamos con el Che Guevara. Ha sido un error. Efectivamente, yo estoy de acuerdo, o sea, Liria es un exégeta y un comentarista y un lector constante del Capital, como bien sabes, ha difundido y ha escrito consistente y continuamente sobre el Capital y sobre el marxismo, y además es un marxista, es decir, él es un marxista mucho más intenso de lo que yo lo pueda ser, porque él no es un marxista cultural, es decir, él no lee el marxismo en clave estética como lo leo yo, ¿no? Sino que lo lee en una clave mucho más politizada, pero sí estoy de acuerdo con él que, por ejemplo, si nos olvidamos de Rousseau, si nos olvidamos de Condorcet, de Condillac, si nos olvidamos de que ya la reflexión sobre cómo el cercado y la apropiación de las tierras y la expropiación de lo común son la base del capital, son la base de la estructura del capital, lo confundimos todo. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta de qué es, por ejemplo, el principio Potosí. Es decir, ¿qué es el principio de acumulación original de la riqueza? Pues unos tipos que llegan a un país, a un lugar, a un territorio y lo cercan y lo declaran propio. Sea eso cuando llegan los españoles a América Latina, sea eso los colonos estadounidenses en el Far West adentrándose en el territorio indio. Ese sistema de apropiación y de entrada en el espacio del otro, ese es el sistema que ya describe Rousseau. Por tanto, volver a leer hoy el contrato social, volver a leer el espíritu de las leyes, volver a leer las cartas de Voltaire, volver a leer, por ejemplo, un texto de Diderot que me parece crucial, que es la carta sobre los ciegos para uso de los que ven, es decir, su libro contra la superstición y la ceguera. Es decir, volver a leer, por ejemplo, Kant tiene una defensa de lo que llama uso público de la razón, que me parece que eso es fundamental. Es decir, hoy en día, tal vez el momento más necesario todavía que el comunismo, que el marxismo, es una defensa y un ejercicio del uso público de la razón frente al uso supersticioso privado de yo no me lo creo, yo sí me lo creo, yo soy anti-COVID, yo soy anti-mascarillas, los terraplanistas, los negacionistas hasta del holocausto nazi, etcétera, etcétera. Lo importante es un uso público y racional en el sentido kantiano, deliberativo, él lo llama republicano. Y hay un texto del Kant final que se titula ¿Qué es ilustración? El que dice la ilustración se resume en la frase sapere aude, atrévete a pensar. Hoy atreverse a pensar es más potente todavía que el comunismo, el marxismo y la revolución bolchevique. Es decir, hoy atreverse a pensar, hoy estar en condiciones y dispuesto a no aceptar las supersticiones y a no aceptar la vulgata viralizada y las fake news y el postruismo, sino someter a revisión lo que se circula, viraliza y someterlo a raciocinio y ejercicio del juicio, es fundamental. Es fundamental el proceso de liberación. Es decir, tú recuerda que eres jurista, el tribunal de la razón lo llama Kant. Hay que llevar al Sí. tribunal de la razón los fenómenos y los datos de la experiencia. Hay que someterlos a categorización, a esquematización, Sí. pasarlos por el entendimiento. Y Foucault, revisando, y tal vez es una de las últimas cosas que me gustaría decirte en esta mínima conversación, revisando el What is a Clerum, que es ilustración, hay un momento en el que él dice, ¿cómo reformulamos hoy la cuestión de qué es ilustración de Kant? Dice, para Kant la pregunta es ¿qué somos los sujetos en tanto individuos históricos en un periodo que lucha por la libertad? Bueno, Foucault lo reformula y dice, la pregunta es ¿cómo queremos ser gobernados? Esa es la pregunta para Foucault del qué es ilustración. Y la respuesta, según Foucault, fundamental es no de esta manera. Yo creo que cuando cualquiera que nos escuche, no sé, con las ideas políticas que tenga, que pueden ser conservadoras y son absolutamente legítimas, pueden ser hasta trumpianas y no es que sean legítimas, es que como son democráticas las podrá votar,
puede ser de cualquier espectro, creo que casi todos diríamos que no queremos ser gobernados de esta manera. Es decir, que la forma en la que está gobernado el mundo no es la forma justa. Y que, el concepto y la reformalización de la sociedad pasa por una vuelta a pensar lo justo como una promesa de justicia colectiva y como una promesa emancipatoria. Si yo que estoy académicamente instalado en el territorio de la estética, no es porque me guste, no soy un hombre estético, o sea, que creo que ya está claro que no soy el paradigma de la belleza, no soy un Apolo ni nada, es porque la estética es un pensamiento de lo sensible. Tenemos que volver a empezar a reconfigurar el mundo desde la sensación, desde las sensaciones y desde la sensación como certeza sensible reflexiva. Y como ya decía otro ilustrado que era Schiller, bueno, seguidor de Kant, Friedrich Schiller, en sus cartas sobre vocación estética a la humanidad dice que el arte es un proceso emancipatorio, un proceso de liberación. Los marxistas, desafortunadamente, Marx y Engels, no le concedían un papel muy importante al arte en la transformación de la sociedad. Es más, pensaban que el arte era burgués, solo burgués, y por tanto desaparecería con la burguesía. Yo no lo creo. El arte es una forma de plantar cara a las injusticias de la sociedad, porque el arte es una promesa de felicidad. Y como el arte es una promesa de bonheur, lo dijo Stendhal mejor que yo, es utópico. El arte es utópico. En ese sentido, yo creo que también del marxismo del Marx y del marxismo nos queda la necesidad de reformular la utopía. La utopía no de Tomás Moro, que era geométrica y tenía algo hasta de totalitario. La utopía como que lo que tenemos no es lo único que podemos tener. Es decir, que el único horizonte que tenemos no es el que está como un status quo dado. Es decir, esto no es that's the real thing, esto es la cosa real, ¿no? Esto es lo que tienes y no tienes otra cosa. No, no, no. Es posible otro mundo que está aquí y no va a llegar porque caiga del cielo como un meteorito. Llegará si nos ponemos manos a la obra en una transformación que empezará como conciencia crítica y sobre todo como debate ideológico, porque creo que además queda también la comprensión de que lo que decimos, lo que dices tú, lo que digo yo, lo que decimos todos, no es la verdad porque lo digamos, ni porque lo repitamos con una voz enorme, como cantándolo con el tono de Frank Sinatra. Lo que decimos es una estructura ideológica. Y como pretendamos que es natural, cuando te dice la gente, es que no se pueden casar los homosexuales porque es antinatural. ¿A qué le llamas natural? Lo que me estás queriendo es vender tu ideología. Por tanto, hay un combate ideológico en el que es necesario repolitizar la sociedad. Repolitizarla no quiere decir crisparla, sino hacerla que cobre conciencia de qué desearía, qué querría que fuera un mundo mejor. Por lo tanto, como yo creo que es posible un mundo mejor, menos injusto, menos sexista, menos racista y menos excluyente, y que se puede completar la fórmula ilustrada de libertad, igualdad, fraternidad, porque la libertad es muy abstracta, ¿no? Y la igualdad es muy abstracta, pero también hay que recordar la importancia de la fraternidad. Y yo creo que hay que crear un pensamiento ilustrado de lo común, de lo fraterno, que se llama el pensamiento de la hospitalidad. Tú me has dado hoy hospitalidad en tu espacio en la red. Es decir, tú me has acogido en tu espacio. Y yo a su vez estás viendo aquí mi estudio y mi casa y estamos entrando digitalmente en tu casa y en la mía, nos estamos viendo en nuestros espacios, pero en el fondo lo que estamos haciendo es crear un espacio hospitalario y ser hoy es hospitalario y no hostil, es decir, frente a la hostilidad, la hospitalidad. Y cuando uno, por ejemplo, como es tu caso, yo soy un emigrante de una pequeña provincia a Madrid y tuve que venir de una provincia de Extremadura a Madrid. Tú has sido emigrante, me has contado que estuviste en España, que estás en los Estados Unidos, por tanto a ti contarte la importancia que tiene la hospitalidad y el acoger a otro y el respetar lo que el otro aporta y supone es fundamental. La lucha por la dignidad es una lucha política. Y tú sabes que has hecho la formación universitaria y que eres una persona formada universitariamente y lo que nos estén escuchando tengan la formación que tienen, incluso aunque no se hayan podido formar, saben que creemos en la educación porque somos ilustrados y porque somos nosotros, aunque lo que nos estén escuchando, yo lo dije una vez en México y se enfadó todo el mundo. Les dije, los que nos estéis escuchando, sois marxistas aunque no lo sepáis. Sois marxistas, aunque no lo sepáis, porque os condiciona la economía, porque condiciona la historia, porque condiciona la clase social, porque condiciona la raza, porque condiciona el contexto, porque condiciona vuestra formación académica y porque tenéis que luchar por un mundo mejor, por vuestros hijos, si los tenéis, por vuestras parejas, si las tenéis, por vuestros animales de compañía, por la ecología, por el mundo, contra las enfermedades. Por lo tanto, podemos ser lo que seamos, pero que
el análisis que nos dejó y que la búsqueda de una vida en común mejor no es un deseo, es un reto político que además es metapolítico porque surgió antes de la política. Es decir, ya los padres de la Iglesia, por ejemplo, a mí, yo lo digo muchas veces, y puede sonar heavy, pero los esenios, la secta de los esenios, de la que procede Jesucristo, eran comunistas. Eran, Y los que fueron los que criaron a Juan el Bautista. eran comunistas, eran Sí, sí, comunistas, eran efectivamente. comunistas, o sea, por lo tanto, y además venían de la clase proletaria, Sí, que no venían de la alta dignidad aristocrática. Es decir, que a lo mejor el que Jesús nazca en un pesebre, ¿no? En el lugar sí, más abandonado, allí en plena nada, algo dice de que a lo mejor y es un revolucionario, porque revolucionario lo era, ¿no? Y que quiere sí, revolucionar la sociedad y que quiere sí. romper con el fariseísmo y que incluso ataca el mercado, porque en un momento hay un libro de Antonio Escotado, Los enemigos del mercado, como sabes, una revisión de la economía, del marxismo, un ataque, un ajuste de cuentas con el marxismo. Bueno, Jesucristo era un enemigo del mercado, ¿eh? Y Sí. entra con el látigo al mercado y a los que están allí como a los fariseos que no creen en nada también les da, es un defensor de la ley, de la ley. Antonio Escotado dice algo así. Sí, 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 es un defensor de la ley. Por tanto, a mí me parece fundamental. Yo soy un muy normativo, por tanto, muy defensor. Oye, me dicen que tenemos que también atender a lo familiar, por tanto, si te parece, Bueno, pues ha sido un gusto, mi amigo, tenerte en este espacio hoy, este día. La verdad que no existen palabras para agradecértelo. Y Fernando Castro, un saludo de despedida para nuestros amigos que nos escuchan. Y te dejo para que des tus palabras de despedida. bueno, pues un saludo, un gusto en haber hablado contigo. Nos conocíamos solamente algunos intercambios, ¿verdad?, de mails, pero bueno, ha sido breve, pero creo que también concentrado. Y nada, estoy a tu disposición y sobre todo, pues lo que uno hace siempre en este momento, que es desearos salud a todos. Bueno, en España se decía salud y república, ¿no? Pero también yo Sí. diría que salud y justicia, ¿no? Por tanto, pues un saludo a todos los amigos latinoamericanos o no que nos estéis escuchando, a las gentes como tú que incluso en tierra extraña la hacen propia y bueno, fuerza y valor, ¿no? Como decían también los gladiadores. Por tanto, hoy dedicarse a la difusión del pensamiento como tú haces es un acto heroico, lo haces por placer y porque te parece una tarea de justicia. Por tanto, a ti que eres un hombre de la justicia, pues yo decir que soy también un hombre de las normas, que creo que también tenemos que pensar en un mundo mejor y por tanto a eso me dedico. Y lo hago además con una militancia que espero que sea también a veces optimista, una militancia jovial, porque ser Sí. militante no quiere decir estar deprimido, sino tratar de convertir el mundo en un mundo diferente del que tenemos, que es un mundo realmente siniestro. Por tanto, cayendo aquí la noche en Madrid y tú, como veo, con luz todavía en los Estados Unidos, pues mando un abrazo a todos los que nos escuchen y tendremos más ocasiones para seguir hablando, ¿vale? Efectivamente. Un saludo, Fernando Castro, y gracias.